Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. Como siempre, me llena de emoción saber que estamos juntos para hablar de algo que nos apasiona tanto. Y hoy prepárense porque el tema es de esos que hacen que mi corazón, literalmente, vaya a 1000 por hora. Ya saben que soy una romántica incurable, una soñadora empedernida, y cuando el tema es Hande Erçel y Kerem Bürsin, me derrito por completo. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de ese mensaje que Hande le dedicó a Kerem, y que, créanme, dejó a medio mundo con el corazón en un puño. Vamos a desmenuzarlo, a analizarlo a fondo, a desglosar cada palabra, a intentar sentir la emoción que transmitió, a comprender cómo este gesto, tan aparentemente sencillo, nos dice tanto sobre la relación, la conexión, y el cariño innegable que existe entre ellos. Así que, ya saben. Pónganse cómodos, preparen sus palomitas, su bebida favorita, porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Senkalkam, en el mundo de Hande y Kerem, y en ese mensaje que nos hizo suspirar a todos, y que nos sigue emocionando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos hablando de estos temas que nos apasionan tanto, donde compartimos nuestras emociones, y donde celebramos el amor y la magia que nos regalan estas dos estrellas. No se lo pierdan. Y ahora, comencemos. Para comprender la verdadera magnitud del mensaje de Hande, es crucial que recordemos el contexto. Estamos hablando de una pareja que, aunque ya no están juntos públicamente, siempre dejan entrever una conexión muy especial. Una conexión que va mucho más allá de lo profesional, una conexión que parece estar construida sobre la base sólida del cariño, el respeto, la admiración mutua y, por qué no decirlo, el amor, que aún resuena en sus corazones. Hay que recordar con cariño y nostalgia, que Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam. Esta serie, que se convirtió en un fenómeno global, los catapultó a la fama internacional y los convirtió en los ídolos de millones de personas en todo el mundo. Fue allí, en ese ambiente de trabajo y creatividad, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír a carcajadas, llorar desconsoladamente y soñar con finales felices. La química entre ellos era innegable, palpable, y rápidamente se convirtió en un fenómeno que trascendió la pantalla. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió a la magia, a la complicidad, al magnetismo que emanaban juntos. La pasión que desprendían, la conexión emocional que se veía en cada escena, esa complicidad que se sentía a través de la pantalla, era algo muy especial, algo que traspasaba la barrera de la ficción y llegaba directamente a nuestros corazones. Y como suele suceder en estas historias de ensueño, la ficción terminó superando a la realidad. Hande y Kerem comenzaron una relación fuera del set, una relación que, aunque discreta y privada, fue seguida con fervor por sus fans. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la pareja que todos soñaban, la pareja que nos regaló momentos inolvidables, fotografías que atesoramos como tesoros, y entrevistas donde la admiración mutua era más que evidente. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban, era analizado con lupa por sus seguidores, quienes veían en ellos la encarnación del amor perfecto. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, como suele suceder en la vida, la conexión entre ellos, al parecer, no se rompió. Y esto es lo que hace que cada gesto, cada comentario, cada mensaje, sea tan relevante para nosotros, sus seguidores, para la legión de fans que los amamos y los apoyamos incondicionalmente. Porque sabemos que, aunque no estén juntos sentimentalmente, existe un vínculo especial. Un vínculo que va más allá de una simple amistad. Un vínculo que se basa en el respeto, la admiración y, por qué no decirlo, el cariño que han cultivado a lo largo de los años. Ahora sí, entremos en materia y hablemos del mensaje que nos ocupa. ¿Qué fue lo que Hande escribió que causó tanta conmoción? ¿Qué palabras utilizó para conmovernos a todos, para hacernos suspirar y creer en el poder del amor, incluso después de una separación? Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, recordar el momento exacto en que ese mensaje fue publicado. El mensaje en cuestión fue publicado en Instagram, en una fecha muy especial, el cumpleaños de Kerem Bürsin. Y aquí es donde entra en juego la magia de Hande, su sensibilidad, su capacidad de expresar sus sentimientos con palabras hermosas y significativas. Ella no se limitó a un simple feliz cumpleaños. No. Ella elaboró un mensaje que era mucho más que eso. Era una declaración de cariño, un reconocimiento a su persona, y un testimonio de la admiración que siente por él. Era una celebración de su amistad, una oda a su re.
Respeto mutuo, una demostración de que el amor, en sus múltiples formas, puede perdurar en el tiempo. El mensaje comenzó con un saludo cariñoso y cercano, como si estuviera hablando directamente con él, como si estuviera compartiendo un secreto con su mejor amigo. Utilizó un tono cálido, íntimo, como si estuviera compartiendo un pensamiento profundo con alguien a quien conoce y ama de verdad. Y luego comenzó a describir a Kerem, a resaltar sus cualidades, a elogiar su forma de ser. Ande habló de su talento, de su profesionalismo, de su capacidad para conectar con la gente, de cómo ilumina cada espacio con su presencia. Hizo hincapié en su generosidad, en su humildad, en su sencillez. Resaltó su inteligencia, su sentido del humor, su energía inagotable, esa capacidad que tiene de contagiar alegría y optimismo a todos los que lo rodean. Mencionó su pasión por la vida, su curiosidad, su ganas de aprender y de mejorar cada día, su constante búsqueda de la excelencia. En sus palabras se podía sentir la admiración, el respeto y el cariño que Ande siente por Kerem. No se limitó a describir su apariencia física, como suelen hacer algunas personas, como si la belleza exterior fuera lo único que importara. Se centró en su interior, en su esencia, en lo que realmente lo hace especial, en lo que lo convierte en la persona que es hoy. Se centró en sus valores, en su ética de trabajo, en su bondad, en su capacidad de amar y ser amado. Y lo más importante es que el mensaje de Ande no fue una simple felicitación. Fue una celebración de la amistad, del compañerismo y de la conexión que existe entre ellos. Fue un reconocimiento a la importancia que Kerem tiene en su vida, a la huella imborrable que ha dejado en su corazón. Fue una demostración de que el amor verdadero, aquel que trasciende las barreras del tiempo y las circunstancias, puede perdurar en la memoria y en el corazón. Este mensaje es particularmente significativo porque refleja la madurez, la inteligencia emocional y la elegancia con la que Ande y Kerem han manejado su relación, tanto en la vida pública como en la privada. Demuestra que a pesar de no estar juntos sentimentalmente han logrado mantener una relación basada en el respeto, la amistad, el cariño y la admiración mutua. Es un ejemplo de cómo se puede terminar una relación amorosa, pero mantener un vínculo especial con la persona que en su momento fue tan importante en tu vida. Es una lección de vida para todos nosotros, una lección de amor, de perdón y de aceptación. El impacto de este mensaje fue inmediato, avasallador. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de emojis de corazones, de mensajes de apoyo. Los fans de Ande y Kerem y de Senkalkam se mostraron emocionados y conmovidos hasta las lágrimas. Para muchos fue la confirmación de que la conexión entre ellos sigue intacta, que el cariño y el respeto mutuo prevalecen. Fue una demostración de que el amor verdadero nunca muere, que siempre queda un rastro de afecto y nostalgia en el corazón. Pero, ¿qué más podemos sacar de este mensaje? ¿Qué otras interpretaciones podemos darle? Yo creo que hay varios aspectos importantes que podemos destacar, que nos pueden ayudar a comprender la profundidad y la belleza de este gesto. Primero, la sinceridad. El mensaje de Ande no parece haber sido escrito con fines publicitarios o mediáticos. Se percibe como algo genuino, salido del corazón, como una expresión espontánea de sus verdaderos sentimientos. No hay poses ni artificios. Es un mensaje honesto, escrito con el corazón en la mano, con la autenticidad que la caracteriza. Segundo, la admiración. Ande no solo felicita a Kerem, sino que expresa su profunda admiración por él. Reconoce su talento, su profesionalismo y su forma de ser en su totalidad. Es un gesto de respeto y de aprecio que demuestra lo mucho que lo valora como persona, como colega, como amigo. Es una demostración de que la admiración es un ingrediente fundamental en cualquier relación, incluso después de que el amor romántico haya terminado. Tercero, la elegancia. Ande pudo haber optado por guardar silencio, por no hacer ningún comentario público. Pero decidió felicitar a Kerem de una manera especial, con un mensaje lleno de cariño y admiración, demostrando que a pesar de las circunstancias, mantiene una actitud positiva, respetuosa y madura hacia él. Demuestra que es una mujer con clase, con estilo, que sabe manejar las situaciones con gracia y elegancia. Cuarto, la madurez. Este mensaje es una muestra de la madurez emocional de Ande. Demuestra que ha superado cualquier resentimiento o dolor que pudiera haber existido en el pasado, y que ha logrado mantener una relación sana, positiva y equilibrada con Kerem. Es una muestra de que ha aprendido a perdonar, a olvidar y a seguir adelante sin rencores ni amarguras. Y quinto, la esperanza.
El mensaje de Ande de alguna manera alimenta la esperanza de los fans, de aquellos que aún soñamos con verlos juntos. La esperanza de que a pesar de todo, la conexión entre ellos siga intacta, y que sigan siendo amigos y compañeros de vida. La esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos, y nos regalen nuevos proyectos, nuevas emociones, nuevas historias que contar. En definitiva, el mensaje de Ande a Kerem es mucho más que una simple felicitación de cumpleaños. Es un testimonio de amistad, de respeto, de admiración y de cariño. Es una muestra de madurez, de elegancia y de sinceridad. Es un mensaje que nos ha conmovido a todos, y que nos ha recordado la importancia de valorar a las personas que, de una u otra forma, han dejado una huella imborrable en nuestra vida. Es una celebración del amor en todas sus formas, una demostración de que el amor verdadero nunca se olvida, que siempre deja una marca en el corazón. Pero, ¿qué sintió Kerem al recibir este mensaje? Imagino que la sorpresa fue grande y la emoción aún mayor. Seguro que se sintió halagado, agradecido y profundamente conmovido. Seguro que valoró mucho las palabras de Ande y que sintió un profundo cariño, un profundo respeto y una profunda admiración por ella. Seguro que sintió la calidez y la sinceridad que emanaba de cada palabra, y que su corazón se llenó de alegría y gratitud. Es importante recordar que Kerem, al igual que Ande, es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. No suele hacer comentarios públicos sobre sus relaciones personales, pero sí ha dejado entrever, en algunas entrevistas y declaraciones, que mantiene una buena relación con Ande. Siempre ha hablado de ella con respeto y cariño, y ha dejado claro que la admira tanto como persona como profesional. En una de ellas mencionó que ambos se tienen mucho cariño y respeto. Y que a pesar de no estar juntos sentimentalmente siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente. Esto es una muestra de la madurez y la inteligencia emocional de ambos, y de su capacidad para mantener relaciones sanas y positivas. Es una demostración de que el amor, en sus múltiples formas, puede perdurar en el tiempo, incluso después de una ruptura amorosa. El mensaje de Ande no solo fue un gesto hermoso, sino también una lección para todos nosotros. Nos enseña que es posible mantener una buena relación con alguien a quien has querido, y que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Nos enseña a valorar a las personas que han sido importantes en nuestra vida, y a agradecerles por todo lo que nos han dado. Nos enseña a perdonar, a olvidar y a seguir adelante sin rencores ni amarguras. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué futuro le depara a Ande y Kerem? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Podrán retomar su relación sentimental? Nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar y ver. Pero una cosa es segura, la conexión entre ellos sigue siendo especial, y eso es lo que realmente importa. Porque al final, el amor y la amistad son los sentimientos más valiosos que podemos tener en la vida. Y Ande y Kerem nos han demostrado que es posible mantener ambos, incluso después de una ruptura amorosa. Nos han dado una lección de vida, una lección de amor, una lección de madurez y de elegancia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya gustado el análisis del mensaje de Ande, y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció el mensaje de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué significado le dan ustedes a este gesto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus teorías, y construyamos juntos esta comunidad de fans que tanto amamos. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme lleno de cariño y emoción. Hasta luego.